En el video de hoy realizaremos una torta decorada de maquillaje. ¿Qué tal les parece? Iniciamos con fondant rosado, estirándolo del tamaño de la torta. Realizaremos la apertura de del grosor que deseemos. Tratamos de que sea delgado para que no haya un exceso de fondant. Una vez abierto, vamos a cortarlo con un rodillo y retiraremos el exceso. La torta está previamente forrada con fondant y está delgada en la parte de abajo para evitar ese exceso de fondant, para que el momento de cubrirla no quede tan grueso. Entonces voy a hacer la unión de esta cinta en la parte posterior para mostrarles cómo podemos disimular cuando tenemos que hacer uniones. Entonces cortamos lo más cerca posible un borde del otro y realizamos una unión con nuestra mano, tratando de que queden bien juntas las dos puntas. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a alisar con un alisador para disimular totalmente la unión. Entonces, como pueden ver, no se nota dónde se hace. Entonces la segunda parte es hacer el moño. Entonces vamos a hacer un moño de 2 piezas. Entonces lo primero es hacer el más largo. Entonces abrimos fondant, cortamos y pegamos un extremo a la mitad y el otro a la mitad. Tratamos de que no se nos peguen las puntas del moño para que quede con volumen. Vamos a hacer entonces el segundo moño más pequeño. Igualmente pegamos la punta a la mitad y la otra punta a la mitad. Abrimos para que no se pegue y vamos a hacer una cinta que va a unir los dos moños. Entonces, una vez hechas estas dos cintas en la cinta y haciendo la unión, vamos a pegarlo a la torta. Entonces lo pegamos en la parte del centro de la torta y hacemos que la parte posterior del moño quede muy bien pegado a la cinta que tiene esta, y vamos a abrirlo para que nos quede con volumen. Una vez abierto esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una bolita en fondant de color blanco para darle luz y para asemejar una perla. Entonces esto también nos ayuda a que dé volumen y se vea más tridimensional ese moño. Entonces vamos a hacer ahora la brocha. Entonces vamos a hacer una bolita, la estiramos, dejamos la parte de abajo un poco más delgada, lo medimos en nuestra torta para ver si es del tamaño que requerimos. Entonces ahí me quedó grande, voy a estirarlo un poco más en la parte de abajo y hacer una bola blanca, la bolita blanca que va a pegar la brocha, lo voy a hacer más pequeña. Ahora hacemos la parte de la brocha, una bola, la aplanamos un poco y con un bisturí le vamos a hacer los pelos para que quede como los pelitos que trae la brocha. Lo pegamos y hacemos también los detalles de la parte blanca, que esa parte blanca la vamos a pintar en plateado. Entonces también previamente hemos cortado un triángulo y un círculo que vamos a usarlo para hacer la sombra y para hacer otros detalles de la torta. Entonces hacemos los detalles de la brocha para que se vea un poco más real. Entonces toda la parte blanca la vamos a pintar de plateado. Pegamos la brocha a la torta y continuamos con los demás cosas. Entonces vamos a hacer dos labiales, igual como voy a hacer una bola blanca, se hizo la parte negra. Entonces hacemos una bolita blanca, la aplanamos a los lados y la pegamos junto a la negra. Debe de ser todas dos del mismo tamaño para que se vea muy simétrico. Muy bien, entonces hacemos otra bola, la estiramos de color rosado, dos bolitas de color rosado, las estiramos para que quede parecido al labial y la aplanamos en la parte superior. Con esto hacemos de que se vea como un labial. Entonces ya hecha esta parte, lo que hacemos es pegarla al lado de la parte blanca y vamos a
tratar de que todas las uniones queden muy bien pegadas para que se vea una simetría y no se vea despegada cada zona del labial. Después de realizar esto, voy a hacer la sombra. Entonces la sombra la pueden hacer de diferentes colores que combinen. Entonces le voy a hacer una rosada. Traten de que no quede tan grueso. Como aquí me quedó grueso, lo voy a volver a aplastar y voy a volver a hacerlo para que quede delgadito y se vea más bonito. Entonces pegamos de diferentes colores círculos. Lo pueden cortar con un molde, con un cortador y lo vamos pegando. También necesitamos pintura comestible blanca y un pincel fino para escribir. Además, un Volca y polvo plateado para que todas estas cositas que estamos haciendo en blanco, excepto esta parte, las pintemos de color plateado para que se vea un poco más vistoso, más real. Entonces vamos a pegar esta parte a la torta y continuamos con el resto de la decoración. Entonces pegamos todas la parte de maquillaje. Entonces pegamos pegamos la sombra y vamos a pegar los labiales. Recuerde que cuando van figuritas paradas es bueno colocar doble palillo para que le dé mejor estabilidad. Este está un poco blando el fondant porque es un fondant fresco, entonces todavía el CMC que lo utilizamos o Tramacanto que también pueden usarlo para que queden tiesas las figuras. Entonces las pegamos, vamos a pintar de plateado las zonas blancas que les había contado para que se nos vea bien bonita. Entonces voy a pegar el labial y lo voy a pintar también de color plateado en la parte blanca. Entonces tratemos de que la parte plateada quede limpio, que no vaya a ensuciar la torta para que no se vaya a ver pues manchada la parte blanca que no debe ir en plateado. Tratamos de que nos quede lo más limpio posible la torta y una vez finalizamos de pintar todo plateado, tratamos de no dejar huequitos en donde estamos pintando para que se vea parejo el pintado. Vamos a hacer un letrero para la parte media de la torta en donde vamos a colocar, ahí podemos colocar un signo de interrogación o colocar la edad de la persona. Entonces este me quedó grande, entonces voy a cortarlo manual porque el cortador que tengo disponible no es del tamaño de la torta. Entonces voy a hacerlo manual, trato de cortar todas las puntas simétricas, que queden lo más simétrico, y lo voy a pegar en la torta. Entonces pegamos, además de verse bonito, le da también un efecto de luz a la torta, esta parte, y la hace ver un poco más delicada y bonita. Entonces vamos a estirar fondant blanco y hacer el signo de interrogación, aunque venden también ya moldecitos con los números, entonces también podemos utilizar esto para colocar los números. Entonces nos vemos en la próxima torta.